Dios te bendiga, mi querido amigo y amiga. Es un gran gusto saludarte en el nombre de nuestro Señor Jesús. Te saluda Pastor David Macario Flores, director del Centro de Investigación White de la Universidad Adventista de Centroamérica. Como director de este programa, me place compartir otro mensaje que nos ayude a comprender mejor la persona, la obra de Elena G. de White. Y de acuerdo con el programa anterior, para darle el seguimiento respectivo, estábamos hablando de cuál fue el papel, cuál fue el rol de Elena G. de White en cuanto a el desarrollo de las principales doctrinas e incluso de las distintas instituciones de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Bueno, te estaba comentando la vez anterior que ella originalmente en su juventud, imagínate rondando los 20 años, era una jovencita que no tenía estudio, no era teóloga, no había recibido más que el 4º año de primaria. De manera que ella por momentos era una espectadora en ese grupo de estudio, donde estaban las personas con mayor conocimiento bíblico, mayor conocimiento incluso académico. Por lo tanto, por ejemplo, ella dijo lo siguiente: cuando los hermanos que se habían reunido para estudiar, obviamente estudiar la Biblia, llegaban a un punto después del cual ya no podían avanzar más y recurrían a la oración ferviente, el Espíritu de Dios descansaba sobre mí. ¿Te das cuenta? Hasta entonces comienza la participación de ella. Los hermanos se reunían, ella estaba como prácticamente una espectadora. Pero había un estudio de la Biblia. No le preguntaban a ella: hermana Elena, ¿qué es lo que usted cree que debemos creer? No, ellos iban y se reunían a estudiar la Biblia, a sacarle todo el jugo, el contenido, a dejar que fuera la Biblia la que segregara su propio contenido doctrinal. Venían de un gran chasco, no querían volver a chasquearse con doctrinas erradas que no tuvieran suficiente asidero bíblico. Entonces estaban estudiando la Biblia, bueno, ¿qué te digo? De una manera intensa, apasionada. Dice aquí, con mucha oración ferviente. Dejaban que la Biblia segregara su contenido, pero cuando llegaban a un punto donde ya no podían seguir más, un punto muerto, como se dice, nos quedamos aquí trabados, hemos llegado a un nudo ciego, ¿qué hacemos? Entonces ahí venía la participación de ella. El Espíritu de Dios descansaba sobre ella, era arrebatada en visión e instruida, dice ella en esta cita, con respecto a la relación de un pasaje con otro de las Escrituras. Estas experiencias se repetían una y otra vez. No fue solo una vez. El papel de ella fue constante, de una asesoría, de una asistencia. Pero nota que el primer lugar lo lleva el estudio bíblico. El primer lugar lo lleva la oración, para que el Espíritu Santo haga que con la sola Escritura se llegue a las conclusiones del caso. Pero si hubiera una situación de no saber algo, de un punto muerto, no se puede avanzar más, allí es donde venía el espíritu de profecía. La doctrina básicamente ya estaba segregada por la Escritura, se había extraído de la misma. Pero si había algún puntito, algún cabo suelto, alguna situación que no se pudiera resolver por las vías mencionadas, entonces el espíritu de profecía venía sobre Elena White para que esos puntos fueran esclarecidos con esa intervención una vez más del Espíritu Santo. De esta manera aseguró ella que las doctrinas se originaron en el puro estudio de la Biblia. De hecho, hasta el día de hoy, aun cuando nosotros tenemos en gran alta estima a Elena G. de White y sus escritos, nuestras doctrinas se basan únicamente en la Santa Escritura. O sea, para demostrar un punto de fe, el santuario, el juicio investigador, el sábado, la reforma pro salud, el estado de los muertos, la ley de Dios, en fin, todo lo que tenga que ver con doctrina e interpretación bíblica, todo tiene que ser sostenido con versículos de la Biblia. Todo tiene que ser argumentado desde los versículos y los textos de la Biblia. Allí está el asidero número 1 de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ahora bien,
Si hay detalles, si hay puntos donde la Biblia guarda silencio, no dice nada al respecto, entonces consultamos los escritos de Ellen G. White a ver qué es lo que el Espíritu Santo le dio más detalle a ella, y entonces enriquecemos lo que ya tenemos. Lo que ya habíamos extraído de la Escritura, lo enriquecemos, lo ampliamos, lo confirmamos con los escritos de Ellen G. White. Así fue desde un inicio y así sigue siendo hasta el día de hoy. Pues te cuento que todas las doctrinas, no solamente una, ni dos, ni tres, todas las doctrinas de la Iglesia Adventista se derivan de la Santa Escritura. Ellen G. White no originó las doctrinas. Es más, por ejemplo, fíjate, el sábado no lo originó ella. Es más, ella y su esposo James White eran dominicales. Ellos eran metodistas. Por lo tanto, desde un inicio, el pastor James White llegó a ser pastor de Conexión Cristiana. Igualmente, eran dominicales. Entonces, ¿cómo siendo dominicales llegaron a aceptar el sábado como día del Señor? Bueno, porque el capitán Joseph Bates les dio el mensaje a ellos. Dijo, miren hermanos, la Biblia dice que el sábado debe ser el día de guardar, no el domingo. Al principio incluso ellos no querían, se resistían por su tendencia dominical. Pero después la evidencia bíblica fue tan contundente, les habló tan fuerte la evidencia bíblica, que ellos no tuvieron otro camino más que reconocer que realmente la doctrina sobre el día del Señor en la Biblia es y apunta al día sábado. Lo mismo pasó con el santuario. Ella no originó el santuario. Ira Metson, que fue otro pionero, Ira Metson, a través de una situación en un maizal, él puso a pensar, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Por qué no viniste? Y entonces se le muestra a Ira Metson y dice, oye, Jesús, entonces lo que pasó ahora, el 22 de octubre, es que Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo de un santuario celestial. Ah, mira, pero fíjate, allí no se origina realmente la doctrina. Eso nada más es como un puente, un trampolín que lo catapultó, que lanzó a este pionero, a Ira Metson, a la Biblia. Y entonces dice él, bueno, por lo menos esto que me llega a la mente me va a servir como para que yo vaya a la Biblia a ver si en realidad eso es lo que está enseñando la Biblia. Entonces, él fue a la Biblia, se metió de lleno juntamente con el hermano Crozier y el hermano Hahn, se metieron de lleno en el Pentateuco para entender el santuario en los tiempos de Moisés, pero también en Hebreos, donde se habla acerca del santuario celestial. El asunto es que es así conforme llegaron los pioneros a la comprensión de que hay un santuario celestial, no porque Ellen White lo haya dicho, sino porque los pioneros se metieron al estudio de la Biblia, dejaron que la Biblia segregara su contenido doctrinal y entonces, solamente después ya van entrando, dice Ellen White, James White, oye, de veras, la Biblia está hablando de un santuario celestial, la Biblia. Y así pasa con las demás doctrinas que fueron adoptando. El estado de los muertos, lo mismo. No fue Ellen White la que lo introdujo, jamás. Más bien vino de George Storrs, ¿de acuerdo? George Storrs, que ni siquiera llegó a ser adventista del séptimo día. Él solamente fue como el instrumento que Dios utilizó para que los mileritas, en ese momento todavía 1842, para que los mileritas llegaran a conocer el verdadero conocimiento sobre el estado de los muertos. Ellos llegaron a comprender desde antes del chasco de 1844, llegaron a entender, juntamente con James White, Ellen White y Joseph Bates, los cofundadores más importantes de la Iglesia Adventista, llegaron a entender que los muertos nada saben. No están vivos, no están ni en un infierno, ni en el cielo, ni en un purgatorio. Los muertos están descansando en sus tumbas, en los sepulcros, esperando la mañana de la resurrección. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos que rechazaron a Cristo resucitarán después, en lo que se conoce como la segunda resurrección. Así que todo esto es bíblico. Ellen White no tuvo que inventarse nada al respecto. George Storrs, en su libro Six Sermons, fue él el que llamó la atención. Hermanos, vean el asunto, vean lo que la Biblia dice.
De manera que solo te pongo ejemplos para que veas que Elena White no originó ninguna doctrina de las que tenemos hoy en día. Ella solamente confirmó lo que la Biblia por sí sola puede argumentar. La Biblia por sí sola puede fundamentar estas doctrinas. Pero si tenemos a la par un mensaje visionario, tenemos un mensaje profético que puede confirmar las conclusiones a las que hemos llegado, basados en la sola Escritura, pues amén, bendito sea Dios. Las visiones que Ellen White recibía confirmaban lo ya descubierto y también velar que no se desviaran de lo correcto. Repito, las visiones que Elena White recibía confirmaban lo que ya se había descubierto en la Biblia, pero también velaban que no se desviaran de lo correcto. Sus visiones nunca sustituyeron el estudio de la Biblia. Es lo mismo que nosotros queremos que la hermandad y todo el mundo sepa hoy en día. El estudio de los libros de Elena White jamás han pretendido sustituir el estudio de la Biblia. La Biblia va en primerísimo lugar. Su lugar es exclusivo. No hay ningún libro que llegue al mismo nivel de autoridad, al mismo nivel. No. Solamente la sola Escritura es la que tiene ese nivel allá en el top, allá en el tope de cualquier libro que se haya originado en este planeta. Los escritos de Elena White están en un lugar secundario, que solamente, como repito, vienen a confirmar, ampliar, detallar, hacer entender mejor algunos aspectos de la Biblia que muchas veces son complicados. ¿Ves? Un ejemplo en todo esto es la doctrina de la justificación por la fe. Sus principales expositores fueron A.T. Jones, o sea, Alonzo T. Jones, y Elliot Waggoner. Ellos habían estudiado a fondo el tema en la Biblia, por supuesto, el tema de la justificación por la fe. Ella solamente vino a confirmarles y a confirmar a toda la asociación general de que tenían razón en su interpretación. Aun cuando había líderes, teólogos, los teólogos de aquel entonces, ¿no? Pioneros, muy versados en la Biblia, pero ella les corrigió y le dijo: hermanos, ustedes están tendiendo al legalismo. Ustedes tienden al legalismo en su interpretación. En cambio, los hermanos Jones y Waggoner van por buen camino. Al menos en ese aspecto estuvieron bien. Más adelante, lamentablemente, estos dos hermanos se desviaron. Lamentablemente, ya en los inicios del siglo XX, no sabemos si la fama, en fin, quién sabe, pero a partir del siglo XX, la fe y el pensamiento de Waggoner y Jones se deterioraron. Ambos se deterioraron en su pensamiento. Pero al principio, en 1888, estaban bien en cuanto a la justificación por la fe. La Iglesia Adventista del Séptimo Día tenía una concepción y un énfasis meramente legalista. Hay que reconocerlo. Pero Elena White, como profeta del Señor, les corregía. E incluso Dios levantó estos dos hombres en su debido momento, dos hombres muy versados, eran editores, por lo tanto eran hombres de mucha lectura, eran intelectuales. Y formaron un frente en común en el concilio de Minneapolis de 1888 y a través de estas intervenciones lograron enmendar o lograron emparejar, corregir, mejorar la doctrina de la justificación por la fe que hasta ese momento realmente no habían comprendido bien como corporación. Bueno, mi querido amigo y amiga, por ahora vamos a dejarlo por acá. Espero que esta reflexión te ayude a entender pues el papel, el rol de Elena G. White en el estudio de la Biblia o en la comprensión de las doctrinas bíblicas. Espero dar seguimiento a esta temática en un próximo programa. Por el momento, muchísimas gracias. Dios te bendiga.